En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante. Vamos a hablar de los perros en la literatura. El perro es un animal realmente luminoso, ha sido siempre un animal de una gran relevancia, de una gran importancia luminosa, entre otros muchos aspectos. Y desde luego el perro en la literatura ha ocupado, desde célebres apólogos griegos, y seguramente con anterioridad también, un papel muy importante. Ha ocupado en la literatura un papel antropomórficamente muy importante. Es una auténtica prosopopeya animal de configuraciones humanas. Aquí vamos a referirnos a un cuento contemporáneo, a un cuento actual, de un narrador que falleció hace poco tiempo, falleció en el año 2020 y del que hemos hablado con anterioridad, que es José Sánchez Pedrosa, autor de un libro titulado Contento del mundo, en un sentido completamente irónico. Es un narrador de una obra literaria muy breve, muy concisa, muy precisa, al menos la publicada. Hay una parte inédita y una parte no publicada, desconocida para el público, que ojalá algún día llegue a hacerse visible y ojalá algún día podamos encontrar a alguien que tenga interés en desarrollar una tesis doctoral sobre este narrador. Su obra, asequible al público, está publicada en Ediciones del Viento en La Coruña, 15.006 de La Coruña, pone en el pie de imprenta de la edición. Contento del mundo es una obra que recopila una serie de cuentos a los que con frecuencia nos hemos referido en vídeos anteriores, y hoy vamos a hacer referencia a uno de ellos que tiene como protagonista a un perro. En realidad tiene también como protagonista a un alcalde, y de hecho el cuento se titula precisamente Alcalde. Este cuento, que está en la página 46 de este libro, es un cuento muy breve, es un cuento muy preciso, lo vamos a leer íntegramente a medida que lo vamos a comentar, y veremos que en la interpretación literaria, en la interpretación teórico-literaria que hagamos de ese cuento, nos vamos a encontrar con muchas cuestiones que tienen que ver con problemas muy graves en unos casos y muy agudos en otros casos de la literatura contemporánea. Ya adelanto que José Sánchez Pedrosa, que publicó esta obra en el año 2008 y que nació en 1969 y falleció en el año 2021, si no recuerdo mal, falleció prematuramente, es, a mi juicio, un escritor que objetiva muy claramente en su obra literaria las patologías características del ser humano del siglo XXI. Es decir, el ser humano del siglo XXI es un ser humano profundamente aquejado por problemas psicológicos. Es decir, nunca en la historia de la humanidad el ser humano ha tenido tantos problemas psicológicos y tan agudamente patológicos desde el punto de vista de su psicología. Pues bien, en esta obra, lo que la convierte precisamente a esta obra en un aliciente particularmente llamativo, particularmente atractivo, es que se retrata un despliegue, un catálogo de seres humanos caracterizados por estar posesos, por estar poseídos, por un despliegue de patologías psicológicas realmente extremas, realmente singulares. El caso que aquí nos ocupa, insisto, tiene como protagonista a un alcalde, el alcalde de un municipio pontevedrés al que se apela con nombres y con la toponimia característica del lugar o del pueblecito pontevedrés. A mí siempre me admiró, me sorprendió, me llamó la atención la capacidad que José Sánchez Pedrosa tenía para escribir literatura con nombres y apellidos. Es decir, sitúa geográficamente, toponímicamente, a los protagonistas de sus relatos en pueblecitos, en lugares que corresponden a la toponimia real. Es decir, no llama a Oviedo por su nombre, podríamos decir, parafraseando a Clarín, sino que no la llama Vetusta, sino que la llama por su nombre, quiero decir, precisamente lo contrario. Quiero decir que presenta literariamente
los lugares geográficos en los que transcurren las acciones literarias con el nombre real que esos lugares geográficos tienen. Esto, claro, hace referencia de manera directa, de manera inequívoca, a una topografía que no es imaginaria, sino que es real. Otra cuestión muy diferente es que lo que ocurra en esa topografía, lo que ocurra en ese lugar, lo que ocurra en ese topos físico, geográfico, sea completamente imaginario. Pero esto naturalmente supone que la literatura, a través de la ficción, pone el dedo en la llaga de la realidad. Y esta es una cuestión aparte, es una cuestión que, claro, si yo fuera alcalde de este municipio, pues no podría leer este cuento con absoluta indiferencia, desde luego. Pero esto ya lo verán ustedes cuando leamos este cuento. Teniendo en cuenta que el protagonista de este relato, de este brevísimo y preciso relato, breve, valga la redundancia, es un perro, me parece oportuno hacer algunas consideraciones acerca de, no de lo que es un perro, que todo el mundo lo sabe, sino de lo que es, etimológicamente hablando, este término en la literatura. Todo el mundo sabe que la palabra perro es una palabra que no procede del latín, es un término de origen desconocido, se atribuyen diferentes orígenes para esta palabra, pero es de origen incierto, es de origen desconocido, se atribuye un origen onomatopéyico en virtud del cual la denominación de perro hace referencia al gruñido del animal, al ruido del animal, más que al ladrido, más que al baladro del can sería ya un término latino, haría referencia al prrr, al gruñido del animal, a una percepción onomatopéyica del sonido que emite ese animal. Pero con frecuencia la etimología a veces hace que nos perdamos en el horóscopo de las atribuciones sensibles, ¿no? Es decir, se reemplaza una interpretación inteligible del sentido de las palabras por una interpretación sensible del sentido de las palabras que siempre se corresponde con lo políticamente correcto en cada época o con lo ideológicamente promovido en cada época. De tal manera que se identifica el perro con lo fiel, se identifica el perro, pues no sé, con una figura del horóscopo. Es como la geopolítica es en definitiva el horóscopo de la política del futuro, es decir, uno lee interpretaciones de geopolítica y lo único que se encuentra es con el autor de un horóscopo acerca de lo que va a ser la actividad geopolítica en el futuro, ¿no? Que mañana cambiará completamente. Pues lo mismo ocurre a veces con la etimología de las palabras que tienen un origen incierto, es decir, que no tienen una etimología que se puede comprobar, que cada uno puede decir lo que quiera sobre esas palabras, como el psicoanálisis. El psicoanálisis puede decir lo que quiera sobre cualquier cosa, porque no deja de ser una ontología de ocurrencias como puede ser el horóscopo, que resulta naturalmente inverificable por completo. Entonces, dejando al margen cualquier interpretación propia de un horóscopo acerca del origen etimológico, que es objetivamente desconocido, de la palabra perro, si nos atenemos al término can, el can es un término que viene del latín, can, canis, y procede a su vez del griego, kion, kinos, perro. Bien, pero aquí tenemos ya una cita con varias cuestiones. Todo el mundo sabe lo que es el cinosargo. El cinosargo era un gimnasio, que estaba en las afueras de Atenas, donde se realizaban ejercicios físicos y también se supone que ejercicios espirituales. Los cinosargos, el cinosargo, insisto, remite a una construcción, en definitiva, física del mundo griego, donde se concentraban determinados jóvenes para hacer gimnasia, eran gimnasios. Téngase en cuenta que gimnos significa desnudo, desnudez, y en el gimnasio se practicaban deportes desnudos y a la vista de los asistentes, gente joven desnuda. En definitiva era un espectáculo con las consecuencias que ustedes se pueden imaginar, ¿no? El pretexto de la práctica deportiva pues aglutinaba intereses de todo tipo. Básicamente hombres jóvenes en edad de demostrar sus cualidades físicamente juveniles y atractivas, entonces con ese pretexto pues la gente, era un espectáculo completamente de mirones, en definitiva, como dirían los franceses, de voyeristas, ¿no? de
de mirones, en definitiva, entre otras muchas cosas. Y ahí se ejercía también la filosofía. De hecho, la Academia Platónica era también un gimnasio donde se suponía que se transmitían conocimientos y todo este tipo de cuestiones entre efebos desnudos y cosas por el estilo. Imagínense ustedes lo que sería esto hoy día, ¿no? Vamos, impartir docencia en estas condiciones, es decir, bueno, esto ni nos lo imaginamos hoy. Cuando idealizamos la democracia ateniense, pues tendríamos que tener en cuenta muchas cuestiones. Imagínense ustedes lo que hoy día sería una cosa de este tipo, de esta naturaleza, después de haber atravesado el puritanismo de la reforma religiosa, ¿no? Es completamente inconcebible. Yo diría que por fortuna, porque bueno, en definitiva el Cinosargo era un centro donde se ejercía la enseñanza de la filosofía cínica, y Antístenes consideraba que Antístenes, este discípulo de Sócrates, impartía la filosofía cínica en este centro. ¿De dónde viene el término cinosargo? Todo el mundo sabe que el término cinosargo viene de la combinación de otros dos términos, de otras dos palabras, kionkinos, perro, y argos, que la gente traduce con frecuencia como si fuera blanco, y identificaría como el perro blanco. Esto puede entenderse así, como el perro blanco, teniendo en cuenta que argos puede leerse como adjetivo, argos, arge, argón, que remitiría a blanco, brillante, luminoso, esplendente, que tiene una luz muy cegadora, muy potente, ¿no? En tanto que adjetivo, argos, o argos, arge, argón. Bueno, arge es principio, arge sería, propiamente. Pero también puede utilizarse como sustantivo, es decir, argos, argón, que tendría el valor de vago, de holgazán, de zángano, del que no trabaja. Y este es el sentido que tiene el cinosargo, es decir, los perros vagos, los perros que no trabajan en el sentido de cínicos. Cinos tiene el sentido que posteriormente se desprenderá de la palabra animal, perro, para hablar de cínico. Los cínicos eran los filósofos que no trabajaban, valga la redundancia, porque el filósofo se supone que no trabaja, el filósofo es un sofista excéntrico. El filósofo, la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. Ya hemos dicho muchas veces que la filosofía tiene dos contenidos, que son la religión y la política. En el régimen antiguo, en el antiguo régimen, hasta lo que se identifica con la Revolución Francesa, el contenido de la filosofía era la religión. Con el nuevo régimen el contenido de la filosofía es la política. Según las tesis de la crítica de la razón literaria, desde las cuales interpretamos la literatura, la filosofía muere con Newton. Newton es un pensador que se hace preguntas filosóficas a las que da una respuesta científica, y desde Newton la filosofía ya no tiene ningún sentido, porque los problemas de los que pretendía ocuparse la filosofía son problemas a los que la ciencia da una respuesta explicativa y perfectamente coherente. Es decir, la filosofía ante la ciencia no tiene realmente nada que decir. No tiene absolutamente nada que decir. La filosofía ante la ciencia no es más que una forma de hablar, que es una manera de llevar una conversación más o menos digna, más o menos prestigiosa, más o menos culta, si queremos, pero en realidad la filosofía por sí sola no puede dar respuesta a los problemas que resuelve la ciencia. Y no es esto incurrir en un fundamentalismo científico, también se puede incurrir en un fundamentalismo filosófico. Y tampoco cabe acusar a veces impunemente a los científicos de practicar una filosofía espontánea, porque con mucha frecuencia son los filósofos quienes suelen practicar más una filosofía espontánea que los propios científicos. De hecho, los filósofos incurren con frecuencia en cientifismo totalmente espontáneo. Quiero decir que esto no resuelve el problema, ¿no? A veces se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio glóbulo ocular, por decirlo así cursivamente. Quiere decirse con esto que el cinosargo no remite al perro blanco, sino al perro vago, en muchos aspectos. Claro que cada cual puede coger el rábano por las hojas o por donde quiera para sentirse más o menos cómodo. Como diría Quevedo, ¿cómo quiere usted que le contemos la verdad para que la mentira le guste más? Pues una cosa así. Es decir, y luego viene Argos, Argeos, que ya sería la ciudad de Argos. Tengas en cuenta que el perro en la literatura está presente
desde los tiempos más antiquísimos, si se nos permite esta hipérbole forzada gramaticalmente, desde los tiempos más antiguos, desde la más antiquísima, valga la redundancia incorrecta, ¿no? Antigüedad. En la Odisea todo el mundo recuerda que el nombre del perro que recuerda a Odiseo, a Ulises, después de los 20 años de ausencia de Ítaca, es Argos, precisamente se llama así, este perro, Argos. Probablemente no por vago, sino por blanco, en este punto, ¿no? El llamado perro Argos, y ya aparece como motivo característico de la Odisea, en esta configuración extraordinariamente antropomorfa a la que la literatura proporciona una cualidad singularmente sobresaliente en la figura del perro. Es decir, la literatura al perro siempre lo ha tratado muy bien, siempre lo ha tratado muy bien, lo ha tratado a veces mucho mejor que de lo que lo tratan algunas personas, y ha mostrado hacia el perro una comprensión particularmente singular. No se puede obviar aquí una obra literaria de referencia como es El coloquio de los perros de Cervantes, de 1613, que es un gran apólogo narrativo. Es decir, El coloquio de los perros de Cervantes es un apólogo, pero es un largo apólogo objetivado en una novela breve, valga toda esta paradoja cervantina. Todos los títulos de las novelas cervantinas son enormemente paradójicos. El coloquio de los perros no pueden hablar, pero sin embargo hace referencia a la filosofía de los cínicos, que es la filosofía de los vagos. Aunque los perros Cipión y Berganza, que son los protagonistas del coloquio de los perros de Cervantes, han trabajado mucho más y mucho más intensamente que muchísimas personas. Y curiosamente no han estudiado filosofía en ninguna facultad de filosofía, ni en la Universidad de Salamanca, donde gente que ha estudiado Derecho, como el licenciado Vidriera, cuando se licencia precisamente en Derecho, acaba enloquecido completamente, de tal manera que se asocia la licenciatura al grado máximo de locura y también al grado máximo de estupidez humana, dado que el licenciado Vidriera es una de las figuras cervantinas que el autor del Quijote utiliza para burlarse de la universidad, teniendo en cuenta que el licenciado Vidriera, cuando llega a la cima de su madurez intelectual y alcanza la licenciatura universitaria, alcanza también el momento mayor de su locura, que se objetiva precisamente en decir montones de estupideces por la vía pública, con lo cual, estupideces que además admiraban y causaban una gran sorpresa, pero positiva sorpresa, en los doctores en teología de la Universidad de Salamanca. De esta manera, Cervantes se burla extraordinariamente del profesorado universitario de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI y XVII. Sin ir más lejos, es decir, la mala prensa que tiene la universidad, históricamente silenciada, está presente ya en la literatura de nuestros más brillantes clásicos. Téngase en cuenta que Cervantes no pisó en su vida la universidad, ni falta que le hace haberlo hecho, y escribió la obra literaria más importante de todos los tiempos, con lo cual esto no es una invitación para que ustedes no estudien en la universidad, pero sí es una advertencia para que les quede muy claro que la universidad no es la solución. Bien, el coloquio de los perros de Cervantes en 1613, ese gran apólogo donde los cínicos adquieren una facultad filosófica de la que muchas personas, los animales cínicos, adquieren una facultad filosófica de la que muchas personas carecen. Y vamos al cuento de José Sánchez Pedrosa, cuento que se titula Alcalde, pero que tiene como protagonista a un perro. Un relato publicado en 2008 y que dice así, lo vamos a leer y lo vamos a interpretar. Título: Alcalde. En el municipio pontevedrés de Ponteareas, Ponteareas es en efecto un municipio de la provincia de Pontevedra. Es un pueblecito muy estimable por muchas razones y que aquí aparece ficcionalizado en este cuento, en este relato breve. Téngase en cuenta que cuando la geografía entra en la literatura, deja de ser real para convertirse en ficción. Tengan en cuenta que cuando la matemática entra en la literatura se convierte en ficción y deja de ser matemática. Tengan en cuenta que cuando la medicina entra en la literatura deja de ser medicina para ser ficción. Nadie aprende a hacer un raspado de la matriz leyendo Tiempo de Silencio. Por lo tanto, cuando la historia entra en la literatura deja de ser historia para ser ficción.
Entonces, el municipio de Ponteareas que está en este cuento no es el municipio de Ponteareas que nosotros podemos visitar. Por lo tanto, nadie debe interpretar este cuento, ni ningún otro cuento, como una apelación directa a figuras reales, biográficas, históricas, humanas, que puedan sentirse aludidas aquí. Tengan en cuenta que cuando Clarín escribe La Regenta, todo el mundo sabe que Vetusta es Oviedo, y muchas personas se vieron identificadas en diferentes personajes que forman parte de esa novela, empezando por el obispo, siguiendo también por muchas figuras que formaban parte de la vida cotidiana del Oviedo de 1884. Y esto, pues claro, trajo muchos problemas al autor, a Leopoldo Alas, que después escribe otra novela como Su único hijo, tratando de reconciliarse con sus paisanos obetenses o carballones. En el municipio pontevedrés de Ponteareas apareció una mañana un perro sin dueño. Es de la misma manera que puede aparecer el licenciado Vidriera, Tomás Rodaja o Tomás Rueda, al comienzo de esa novela ejemplar, aparece dormido en el campus universitario de Salamanca, sin dueño, sin padre, sin linaje, sin familia. Aparece un perro sin dueño, es un perro, diríamos, huérfano, carente de genitivo, de propiedad. Recorrió las calles del pueblo, husmeó aquí y allá y se acostó finalmente delante del número 6 de la Plaza de América. Plaza de América de Ponteareas, no la Plaza de América de Vigo. Una plaza, no hay que confundir la Plaza de América en Vigo con la Plaza de América en Ponteareas. Durante 3 días se quedó en la entrada de la casa sin querer comer ni beber. 3 días sin comer ni beber, el pobre perro. Fíjense el sacrificio que hace. Hasta que los empleados de la funeraria sacaron el ataúd de Martina Barrantes, una anciana de 92 años que había muerto de puro vieja la noche anterior. El perro acompañó el cortejo fúnebre al cementerio y esperó a sus puertas hasta que se fueron los últimos familiares. Fíjense el comportamiento completamente antropomorfo de un perro que siente como un imán, como un humano, casi como un imán también, como un humano, con el magnetismo, podríamos decir, de la sensibilidad humana, la muerte de una persona a la que acompaña como si fuera pues, su propio hijo, su propio familiar, hasta su incineración. Durante las 2 semanas siguientes al perro se le perdió de vista. Sin embargo, apareció de nuevo. Esta vez se fue a sentar en el felpudo de la casa correspondiente al número 18 del Camino Nuevo, también en Ponteareas. Como en la ocasión anterior, hasta que Marcelo Soneira murió de un cáncer terminal de colon, el perro esperó 3 días su muerte sin aceptar la comida que le daban. Se entiende que en señal de tristeza, ha perdido el apetito, ha perdido el entusiasmo y siente dolor y pena por la muerte de un ser humano cuya casa visita antes de que esa muerte se produzca, con una, naturalmente, semántica monitoria o premonitoria, una semántica de advertencia. Es decir, allí donde el perro va, tendrá lugar la muerte de una persona, la muerte natural de una persona. En el momento en que Marcelo Soneira expiró, el perro comenzó a aullar y se fue al cementerio, donde siguió aullando hasta que al día siguiente sepultaron el cadáver. Naturalmente es un perro sabio, es un perro que conoce las costumbres humanas, forma parte de los rituales humanos y semantiza desde un punto de vista emocional el dolor que a veces muchos humanos ni siquiera sienten por sus propios semejantes. La humanización de la figura canina, de la figura del perro, es aquí realmente sobresaliente. Continuamos. 2 veces más se presentó el perro en Ponteareas durante los meses siguientes, una anunciando la muerte de Flavio Camiñas y la otra la de Teresa Morgade, ambos ancianos muy queridos en el pueblo. En la segunda de las ocasiones el perro era ya tan famoso que vino un periodista del Faro de Vigo. El Faro de Vigo es un periódico en Vigo, como su nombre indica, es decano de la prensa asturiana además. Es decir, hay referencias, como verán en la narrativa de José Sánchez Pedrosa, a figuras y entidades e instituciones, toponimias, absolutamente reales, que, sin dejar de ser ficciones, pero naturalmente siendo ficciones, forman parte de la literatura. Tengan en cuenta que la ficción no existe sin alguna implicación en la realidad, y a veces la ficción tiene una implicación tal en la realidad que la gente se la toma en serio.
De hecho, todos los moralistas, todos los filósofos, todos los religiosos, todos los fundamentalistas ideológicos se toman la ficción en serio, porque no pueden percibir que la ficción no es ni verdad ni mentira, sino que simplemente es una estructura que carece de valor operatorio. A veces me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la ficción y la verdad? Pues que la verdad puede verificarse, la ficción no. Es decir, si decimos que 2 y 2 son 4, estamos afirmando una verdad matemática, pero si decimos que 2 y 2 son 79 en un cuento, en una obra literaria, esto lo que remite simplemente es a una ficción literaria. Es decir, por eso digo que cuando la matemática entra en la literatura deja de ser matemática, porque se convierte en ficción. Ahora, si no comprendemos lo que es la ficción, es que no queremos saber qué es la literatura. Y uno tiene todo el derecho del mundo a no querer saber qué es la literatura, pero eso no le permite decirme a mí que yo estoy equivocado, naturalmente. 2 meses después de estos acontecimientos, Justo Fraga, alcalde de Ponteareas desde 1968, en que fue nombrado por las autoridades de la dictadura, recibió una llamada a la hora del desayuno. Claro, aquí hay unas referencias, aquí hay un conjunto de referencias, hay referencias que son verdaderamente inquietantes. El término Justo Fraga aquí funciona como una hipotiposis. ¿Qué es una hipotiposis? Una hipotiposis es un retrato tan preciso, tan sintético y tan condensado que reproduce vivamente mucho más de lo que literalmente dice. El término Fraga remite a un apellido bien conocido en la historia de la política, no digo más. El término justo puede interpretarse como un adjetivo que remite equidad, que remite equilibrio, que remite simetría en el corte, de ahí la definición de una corte. Una corte es un lugar donde se administra justicia, donde se establece un corte que se supone justo entre las partes que dirimen un conflicto, un contencioso. Hablar aquí de Justo Fraga, naturalmente, remite a unos valores semánticos que suscitarán determinadas reacciones ideológicas o del tipo que se quiera. Si a esto añadimos que se habla de un alcalde de Ponteareas, que lo es desde 1968, en que fue nombrado por las autoridades de la dictadura, y se supone que la acción de este relato ya transcurre en la democracia, naturalmente aquí se establece una relación de identidad entre dictadura y democracia, o puede establecerse. En definitiva, la literatura es enormemente crítica en sus posibilidades y aquí cada lector podrá sacar las conclusiones que estime oportunas. Otra cosa es que las conclusiones que estime cada lector oportunas sean coherentes o incoherentes, sean coherentes con determinadas ideas e incoherentes con otras ideas, pero la literatura es un discurso relativamente abierto. Relativamente abierto no quiere decir totalmente abierto. Estamos hablando de un cuento, no de una sopa de ajo. Estamos hablando de un relato, no del prepucio de un elefante. Es decir, claro, hay gente que ve visiones, hay gente que ve apofenias y pareidolias, esto no es así. Pero hablar de Justo Fraga, hablar de alcaldía, hablar de Ponteareas, hablar del año 1968, hablar de que fue nombrado por las autoridades de la dictadura y estamos en el relato de una democracia, etcétera, etcétera, esto tiene unas resonancias semánticas que rebasan los límites de la ficción literaria. Recibió este alcalde una llamada a la hora del desayuno. Era el cabo de la policía municipal, local, de la policía local. Le dice: alcalde, que tiene ahí al perro. ¿Ahí dónde?, respondió el alcalde. Delante de la puerta de su casa. Claro, ¿qué les parece a ustedes esto? Justo Fraga dejó el teléfono descolgado y abrió la puerta de la calle. El perro, con la barbilla apoyada en el felpudo, lo miraba hacia arriba con ojos de tristeza. ¿Se imaginan la mirada de este perro hacia este alcalde? Él, el alcalde, cerró la puerta de nuevo y volvió al teléfono. Véngase aquí, le dice al policía, y tráigase 3 hombres, le ordenó al cabo. Al cabo quiere decir al cabo de la policía municipal o al cabo de un rato. Es decir, este término tiene el valor de una silepsis o dilogía, es decir, una misma palabra que tiene un sentido recto y un sentido oblicuo, al cabo. Insisto, puede ser el cabo como rango policial o al cabo como un complemento temporal, es decir, al cabo de un momento. A los 5 minutos el coche de la policía local ya estaba allí. «Sujétenme al perro», dijo Justo Fraga. Justo Fraga.
Y mientras los policías sujetaban al perro, el alcalde lo reventó a patadas. ¿Se imaginan ustedes una cosa de este tipo? Lo de cosa entre comillas. Tírenlo al vertedero. Se despidió el alcalde al entrar en su casa de nuevo. Bueno, 3 días más tarde moría su mujer de un derrame cerebral. Pero en las elecciones municipales, Justo Fraga renovó por 7ª vez consecutiva y con mayoría absoluta su cargo de alcalde de Ponteareas. Este cuento es uno de los más crudos que yo he leído en la obra narrativa de José Sánchez Pedrosa. Y les aseguro que José Sánchez Pedrosa tiene cuentos particularmente crudos. Algunos de sus cuentos no se pueden comentar en público, porque lo políticamente correcto hoy día no lo permite. Algún día tal vez se disponga de libertad para poder hacerlo. Pero hoy día no se pueden comentar muchos de estos cuentos. Sinceramente no es posible comentarlos. Los tienen aquí, en Contento del Mundo, pero hay muchos cuentos que no se pueden comentar. Sinceramente, no es posible comentarlos. Esa idea de que hay libertad para hablar de lo que uno quiera es una ficción completamente. Si ustedes quieren comentarlos, háganlo. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer realmente, porque no me interesa. Es decir, la literatura exige más libertades de las que hoy día nosotros podemos disponer. Y esto, claro, resulta sorprendente. Resulta sorprendente porque este cuento además se sitúa en un contexto democrático. Es decir, apela a un alcalde que fue puesto por las autoridades de la dictadura y que en la democracia es puesto por votación popular. No hay nada que objetar, democráticamente hablando no hay nada que objetar. En este punto la democracia coincide con la dictadura. Desde el punto de vista de las elecciones municipales, Justo Fraga renovó por 7ª vez consecutiva y con mayoría absoluta su cargo de alcalde de Ponteareas. Lo dice el cuento, no estamos hablando de una crónica periodística, estamos hablando de ficción literaria, pero ya les digo que la ficción literaria exige una libertad de la que hoy día los seres humanos no disponemos, no podemos disponer de esa libertad, evidentemente. Y si no, lean estos cuentos y hablen de ellos en público y a ver qué libertad tienen ustedes para hacerlo. Este cuento es enormemente crítico, es terriblemente crítico, porque lanza el mensaje de matar al mensajero. Es decir, el perro no va a matar a nadie, el perro simplemente transmite un mensaje, un anuncio de muerte, un vaticinio de muerte que además no falla en este punto. Y el alcalde cree resolver el problema apaleando al animal. Es decir, en lugar de empatizar con él y asumir la realidad, haciéndose compatible con la realidad, lo que hace es destruir a un animal que simplemente le vaticina una verdad. Aquí el perro tiene el valor, semánticamente hablando, de un vaticinio, como el que podía tener Tiresias o la figura del adivino en el mundo antiguo. Todo el mundo sabe que Tiresias era el personaje que de alguna manera representaba, o de varias maneras representaba, el conocimiento de los hechos futuros, la presciencia de los hechos futuros. Es el adivino que le dice a Tiresias que, en definitiva, tú eres el asesino de Layo, tú has matado a Layo. Tiresias, ese ciego que veía más de lo que podían ver los videntes, no en un sentido literal, sino en un sentido fisiológico, los que tienen ojos sanos y pueden ver, pero Tiresias, que estaba ciego, podía ver más allá de lo que los que tenían ojos sanos y no eran invidentes podían ver. Tiresias cegado, supuestamente, pues, según la explicación mitológica, porque en un momento dado la hermana y esposa de Zeus, Hera con H, le preguntó cuál de los dos sexos, el hombre o la mujer, entonces había dos sexos, eran sociedades muy primitivas, cuál de los dos sexos, el hombre o la mujer, gozaba más en el momento de la relación amorosa, de la relación sexual. Y Tiresias dio una respuesta que a Hera no le gustó. No sabemos qué respuesta dio Tiresias, pero sabemos que la respuesta que Tiresias dio no le gustó a Hera. Hera con H, Hera sin H. La mujer y la hermana, ambas cosas, de Zeus. Y Zeus, para compensar la ceguera a la que Hera condenó a Tiresias por darle una respuesta que a Hera no le gustó, le concedió el vaticinio de poder
el don del vaticinio, es decir, la facultad o la potestad. En realidad la facultad, porque Tiresias podía ejercerla cuando quisiera y no simplemente en determinadas circunstancias. La facultad es un poder voluntario, la facultad de pronosticar el futuro, de prever el futuro, valga la redundancia, ¿no? Y este can, este perro que no tiene nombre, que no tiene dueño y que no tiene tampoco quien lo quiera, sorprendentemente, identifica la muerte de unos conciudadanos, de unos paisanos, y es terriblemente maltratado por un hombre que es alcalde, que se llama Justo y que se apellida como se apellida, y que renueva su mayoría absoluta en cada elección democrática, pese a que ha sido puesto por las autoridades de la dictadura en 1968. Y yo me pregunto, ¿se puede decir más con menos palabras? Tengan en cuenta que el cuento apenas tiene 2 carillas solamente. Es apenas dos carillas escasas. Es decir, José Sánchez Pedrosa en este tipo de relatos lo que hace es objetivar las patologías del ser humano, de un ser humano muy propio del siglo XXI, que, incapaz de comprender la realidad en que vive, cree que ejerciendo la violencia puede resolver los problemas en lugar de hacerse compatible con ellos. Es decir, el perro es una de las figuras animales luminosamente más valoradas por la literatura y antropomórficamente más saturadas de contenidos y valores semánticos que jamás ha habido y puede haber. El perro es un animal profundamente seductor y que naturalmente representa para artistas y sofistas y por supuesto filósofos, pensemos en el Cinosargo, una extraordinaria cantidad de posibilidades que tanto la literatura y el arte han utilizado desde siempre. Si nosotros analizáramos o dedicáramos una tesis doctoral al estudio del perro en la literatura, de las figuras caninas en la literatura, tendríamos materiales dentro de la tradición hispano-grecolatina, empezando por la Odisea de Homero hasta este relato de José Sánchez Pedrosa, alcalde.